¿Sabes cuáles fueron las pandemias más letales de la historia de la humanidad y cuántas vidas se llevaron estas pandemias? A continuación haremos un repaso de algunas enfermedades que han puesto en serios problemas a la humanidad, pero afortunadamente el desarrollo de la ciencia ha logrado combatir y erradicar algunas de ellas de nuestras vidas. Pero a pesar que la ciencia médica ha crecido a pasos enormes en los últimos años, es poco probable que se pueda prestar atención total contra una pandemia y esta termine en un colapso total. Por eso hoy te vengo a presentar las grandes pandemias más letales de la historia, con Retrovian. Pero primero que todo debemos tener en cuenta estos contextos. Una epidemia se cataloga como una enfermedad que se propaga velozmente en una población determinada debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo, y de esta forma aumenta el número de casos en una área geográfica concreta. Un brote epidémico es una clasificación para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. El ejemplo más claro de esta situación es cuando se produce una intoxicación alimentaria que provoca apariciones de casos durante 2 o 3 días, que pueden llegar a extenderse durante 2 o 3 meses. Pandemia. Para que un estado se declare en pandemia se tienen que cumplir 2 criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no provengan de otro país, sino que se propague ya internamente por transmisión comunitaria. Mientras los casos sean importados y el foco epidémico esté localizado en su sitio de origen, aún se clasifica como epidemia, pero en el momento en que salta de un país a otro y empieza el contagio comunitario, se cataloga inmediatamente como pandemia. Cólera, 1910. En los principios del siglo XX, un brote de cólera más letal de la historia que cobró la vida de 800.000 personas. Gripe de Hong Kong, 1968-1970. Tuvo lugar en el año de 1968 e infectó a más de 30 millones de personas y causó cerca de 1 millón de muertes a nivel global, de las cuales cerca de la mitad se generó en Hong Kong. Este virus apareció por primera vez en septiembre de 1968 en Estados Unidos. La cantidad estimada de muertes fueron cerca de 100.000 solo allí en Estados Unidos, y un gran número de muertes se dio a personas de 65 años de edad. La gripe rusa, 1889-1890, se extendió por Europa y recorrió todo el mundo en tan solo 4 meses. La pandemia infectó a más de 25 millones de personas y causó la muerte de alrededor de 1 millón. Los virus que saltan de animales a humanos han causado varias pandemias a lo largo de la historia, como la gripe asiática, la gripe en Hong Kong. Pero la primera pandemia se retorna en los siglos XIX y se llamó la gripe rusa porque se causó el primer reporte allí. Fue en 1889, mucho antes de la ciencia de la virología hubiera sido creada. La gripe rusa se extendió rápidamente por Europa y llegó después a América del Norte y América Latina. Se cree que mató a 1 millón de personas, aunque no existen cifras exactas oficiales, pero a pesar que esta gripe no tuvo el alcance de la gripe española, que llegó a matar a más personas que 2 guerras juntas, la gripe rusa fue fulminante. Gripe asiática, 1957, comenzó en Pekín y se extendió por todo Hong Kong y Singapur, y luego se propagó por África, Europa y Estados Unidos. Y en tan solo 10 meses ya era global esta gripecita, cobrando la vida de 1.200.000 personas. Peste antonina, 166. Fue una peste que afectó globalmente al mundo occidental entre los años 165 y 180 después de Cristo. Afectó a todo el Imperio Romano. De acuerdo a los historiadores, el Imperio Romano experimentaba en el siglo II después de Cristo su época de oro.
No obstante, aquellos entre 165 al 180 después de Cristo estalló una peste que afectó a todo el Imperio Romano, cuyas proporciones geográficas y humanas nunca antes vistas en la humanidad. La llamada peste antonina constituye una de las coyunturas médicas más relevantes del mundo clásico y occidental, quizás al mismo nivel de la peste negra o la peste española en 1918. La epidemia pudo causar la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en 169, cuyo nombre de la familia era Antonino, y esta quedó asociada a la pandemia. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, según el historiador romano Dion Casio, y causó la muerte de 2.000 personas diariamente en Roma. Se estima que murieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas de aquella época. VIH-Sida, 1981. El virus de la inmunodeficiencia humana fue la última gran crisis sanitaria del siglo XX. Desde 1981 acabó con la vida de 36 millones de personas, con origen africano y descubierto a los inicios de los 80 en los Estados Unidos. Se calcula que el VIH ha matado entre 25 y 35 millones de personas, aunque inicialmente se denominó como el cáncer gay debido a que afectaba a la comunidad homosexual. La alta letalidad del VIH-Sida se debe a que afecta al sistema inmunitario de las personas al instalarse en los linfocitos, células encargadas de bloquear las infecciones. El virus se manifiesta mediante infecciones a todos los niveles y que puede afectar todos los órganos, y explica que durante los primeros años la supervivencia era un promedio de 2 años. Durante los primeros años de la pandemia se creyó que su transmisión solamente era por transmisión sexual. Sin embargo, poco después se descubrió que se podía transmitir mediante sangre o agujas contaminadas durante el embarazo de madre a hijo. En 1983, un equipo de investigadores del Instituto Pasteur catalogó la enfermedad como VIH, y este proviene del centro africano, y debido a la prostitución y desplazamiento que hizo que se propagara por todos los continentes. Hoy día los tratamientos antirretrovirales, que son los medicamentos antivirales específicos para el tratamiento de la infección del VIH, redujeron notablemente la mortalidad de esta enfermedad. Cerca de 38 millones de pacientes conviven con el VIH en la actualidad, pero sin embargo, una gran mayoría de países, los ciudadanos ignoran esta enfermedad, o otros, a pesar de saber que tienen VIH, ni siquiera son tratados. La plaga de Justiniano, 541, afectó al Imperio Romano de Oriente, se cobró la vida de 45 millones de personas. Fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente y otras partes de Europa, Asia y África. Se estima que entre los años 541 y 550 la población mundial sufrió pérdida de 50 millones de habitantes, que esta suponía el 20% de la población estimada del siglo VI. Se ha considerado como la plaga más grande de la historia y se supone que es la causante de la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del mar Mediterráneo, causando un gran impacto en la historia de Europa. Historiadores modernos le dieron nombre en referencia al emperador Justiniano I. El impacto sociocultural de la plaga del periodo Justiniano ha sido comparada con la peste negra. Gripe española, 1918, llamada así porque ocupó su mayor atención en España, pero esta comenzó en Estados Unidos. A diferencia de otras pandemias que afectan principalmente a ancianos y niños, sus víctimas fueron principalmente jóvenes y adultos de buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se consideraba la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en un año mató entre 20 y 40 millones de personas. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918. Tradicionalmente se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el comando de Haskell en abril de 1918. En algunos momentos del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o un grupo de mutaciones que las transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso
confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en un puerto francés. Se desconoce la tasa de mortalidad de la pandemia de 1918 a 1920, pero autoridades estiman que murieron el 10 al 20% de los infectados. Su tasa de mortalidad pudo llegar a la mitad de población mundial, pero otras fuentes elevan hasta 2/3 de la tasa de mortalidad. Esta tasa de mortalidad significa que entre el 2 y el 6% de la población mundial murió, pero varía mucho con la población, pues los pueblos indígenas del Pacífico o el Atlántico llegaron a perder hasta el 90% de su población. La gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Estimaciones más antiguas identifican que murieron entre 40 y 50 millones de personas. Sin embargo, la cantidad de países no disponían de un servicio sanitario capaz de recoger los datos fidedignos y muchos muertos no fueron contabilizados, pero estimaciones actuales mencionan entre 50 y 100 millones de víctimas. Viruela, 1520. Los españoles llevaron la viruela a México, matando el 90% de la población nativa, y está considerada la segunda pandemia más letal de la historia, cobrando la vida de 56 millones de personas. Peste negra, 1346-1353. Fue la peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó en el siglo XIV y alcanzó el punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número exacto de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 75 y 200 millones de personas, equivalente al 30-60% de la población de Europa. Pero en algunos lugares no afectó la pandemia y en otras casi toda su población fue devastada. Por ejemplo, en Florida la mitad de la población sobrevivió, y en el territorio actual de Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades donde una mayor proporción de población murió. En cambio, el número de muertes en Alemania fue muy menor. Las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de esta epidemia por medio de intoxicación y envenenamiento de los pozos, y estos, en consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron fuertes muertes a familias judías. Aunque los líderes espirituales trataron de impedir esta situación, fue casi una pérdida de tiempo haber dicho eso. Generalmente todos iban a por los judíos y ya valían vergas. Y con todo esto nos damos cuenta que el peor enemigo del mundo no son las guerras que afectan a un montón de vidas, sino que en realidad son los virus. Pero en fin, solo suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Un saludo de Retro Bien.